Estás escuchando Solicito Estilista, un podcast creado por Alto Peinado. Un espacio donde se cortarán y peinarán ideas de belleza. Bienvenido, pase y tome asiento. Este episodio es patrocinado por Cold Brush, la nueva herramienta de Babyliss Pro para obtener un cabello saludable. Cold Brush hidrata, suaviza y mejora la condición del cabello. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les habla su host Paco Martínez y bienvenidos nuevamente a esta edición especial del podcast Solicito Estilista. Si están en Spotify, les recuerdo que durante estas 3 semanas hemos estado en una sede muy especial. No estamos en el estudio. Ya por aquí, si están en YouTube, van a empezar a ver algunas imágenes y algún pietaje de lo que recopilamos aquí. Es que ahorita estamos en Nicos by Cucuiguille, en la sede Parque Interlomas. Y digo, yo sé que todos aquí somos parte del gremio de estilistas o pertenecemos al gremio de la belleza de alguna u otra manera. Entonces, creo yo que ahorita el único sonido como que está ahí metiéndose en nuestra mezcla es el de las secadoras, pero yo estoy 100% seguro que ya estamos más que acostumbrados para eso. Y digo, espero que hayan estado disfrutando a lo largo de estas 3 semanas lo que ha sido la sesión o estas masterclass que llamamos ¿Y ahora qué? Que son parte, les tengo que recordar que son parte de las primeras masterclass que grabamos hace justamente un año también con el equipo de Cucuiguille sobre el ABC, es una continuación del ABC de la peluquería en el cual vimos pues las partes básicas si usted quiere entrarle de lleno a este giro de la belleza. Y ahorita estamos hablando de las continuidades, qué es lo que se necesita, porque sabemos muy bien que el primer año es el más difícil, es la prueba de fuego para muchos y pues bueno, vamos a hablar sobre las estrategias de administración del control y mantenimiento. Hace un año el episodio se llamó La administración básica del negocio y estaba conmigo también Isabel y pues ahora vamos a hablar sobre el control y el mantenimiento. Así que de entrada vamos a darle nuevamente la bienvenida a Isabel. Hola Isabel, ¿cómo estás? Hola a todos, qué gusto saludarlos. Es un placer volver a estar con ustedes y volver a compartir parte de mi experiencia que vivo todos los días. Sí, exacto. Qué bueno que es eso, ¿no? Que se tiene que vivir todos los días. La administración es algo que justamente creo que es importante notar dentro de esta nueva sesión del y ahora que la administración al principio puede ser algo tediosa, puede ser algo que todo el tiempo se tiene que vivir, pero si no lo haces día a día, si el control y el mantenimiento no están día a día, pues es ahí donde empieza a flaquear un negocio, ¿no? Para empezar, antes que nada, Isabel, dime cómo te ha tratado este año, qué es lo que se ha vivido, cuáles logros han sido los que has tú tenido a través de este equipo de Cucuiguille. Pues mira, debo confesarte que después de la pandemia sí tuvimos un revés muy claro, pero este año yo considero que fue un año muy bueno para nosotros. Hemos recuperado muchas cosas, clientela sobre todo, y al final nos ha dado un punto para seguir creciendo, para seguir haciendo pues todo lo que veníamos haciendo antes. Pero Paco, sí déjame decirte que sí es bien importante la administración, porque a lo mejor cuando tú tienes un recurso, ya tienes el recurso, pero si no sabes cómo administrarlo, cómo hacerle para que ese recurso te lleve a subsistir o a hacer crecer tu negocio, entonces ahí es donde empiezan los problemas, ¿no? Exactamente. Y digo, creo que también es importante el hecho de decir que cuando uno tiene los recursos, generalmente, y creo que es importante también hacer esa distinción. Cuando hablábamos de hace un año, justamente de la administración de un negocio que iba empezando, mucha gente, pues algo que tenía en mente es, digo, si no tengo para iniciar un negocio, si le entro o no. Ahorita estamos hablando de una persona que, y espero yo, que si ya puso su negocio, ya le está dando frutos, ya pasó el primer año que decíamos que era lo más importante, evidentemente va a tener o va a empezar a tener, esperemos igual, yo siempre espero lo mejor para todos, que tenga pues obviamente una ganancia en el sentido pleno de la palabra, no solamente de cubrir su propio sueldo, sino una ganancia real, ¿no? Y justamente ahí es donde tenemos que decidir, y yo creo que qué bueno que tocaste el tema de la pandemia, porque creo que a muchas personas les enseñó a tener reservas,
que es algo que no se tenía. Se tenía tal vez en cuenta, y la gente que yo creo que lleva bien la administración, se tenía en cuenta mucho sobre el hecho de invertir o reinvertir en negocios, en otro tipo de acciones, lo que sea, ¿no? Y eso alguien pues muy estructurado. Creo que ahora también a todos se nos está dando el hecho de no solamente el invertir, sino también el ahorrar. Entonces, ¿cómo ves eso? ¿Cómo lo viste tú? Y sobre todo, si crees que sea posible con el panorama actual general de la economía que estamos llevando. Mira, yo creo que sí, es más difícil, es más complicado. O sea, aquí hay dos panoramas bien importantes. Uno era antes de la pandemia y sobre todo a lo mejor en mentalidad, porque ya teníamos como que asegurado todo, ya sabes, como que decíamos, no hombre, ya está todo lo tenemos. Y trabajabas y todo iba saliendo. Pero ¿qué pasa después de la pandemia? Viene y nos da un revés y nos dice que no es cierto, que nada lo tenemos planeado, que nada lo tenemos comprado y que al final de cuentas que te puede suceder cualquier cosa, ¿no? Y entonces después de eso, tú como emprendedor o yo como administradora, sí ya fíjate que destinas los recursos como más pensado, como más acertado, buscas la manera de pensando en que si llega a suceder, no te voy a hablar de una pandemia, pero si llega a suceder cualquier cosa, o sea, tú estés preparado y tú tengas un poco de solvencia, porque a lo mejor eso fue lo que pasó en la pandemia, que como ya lo teníamos como más asegurado, pues todo el mundo decía, sí lo voy a tener el mes que entra, ¿no? O sí lo voy a tener dentro de 2, 3, 4, 5 meses. Y después de la pandemia dices, no es cierto. O sea, no es cierto. Entonces ahora yo siento, de verdad, siento que la gente cambió, siento que todos tenemos otra visión diferente y que vamos a hacer algo diferente después de la pandemia. Pero fíjate que tú marcas un punto bien importante que es, ok, ya sobreviví durante un año, ¿no? O sea, como tú quieras, ya pasé mi año. Pero aquí sí es bien importante, fíjate, decirle al auditorio que yo creo que para que un negocio tenga un 100% de efectividad, sí es bien importante tener puntos de control. Sí, ajá. ¿No? Y por ejemplo, lo más importante, por ejemplo, ¿te acuerdas? No sé si te acuerdas que el año pasado yo les comentaba, les hacía yo como una lista de lo que había que hacer, ¿no? Y ahora ya lo vamos aterrizando y dices, bueno, tú si iniciaste tu negocio y pusiste tu punto de venta, porque un punto de venta es genial, te da toda la información, ¿no? O sea, ya estás registrando, debes de saber perfectamente cuánto te entra, cuánto sale, cuáles son tus gastos y lo que tienes tú para invertir, porque a lo mejor por ejemplo, un buen programa, tú dices, no, es caro, yo no voy a hacer porque es caro, pero invertir, al final de cuentas, comprar un buen programa es invertir en tu negocio, ¿no? Porque te va a dar muchas herramientas, porque te va a dar mucha información y porque la verdad es que en un negocio la información es todo. Claro. Y no solamente en un negocio, yo creo que en cualquier tipo de proyecto ahora. Exacto. Afortunadamente creo que vivimos en una época donde todos los datos están al alcance de todos, o sea, y de verdad, sobre todo si son estilistas y tienen, por ejemplo, tan simple, si tienen cuenta en Facebook o tienen cuenta en Instagram, pueden saber perfectamente sus métricas, y no solamente está hablando de las de alcance, si ya son de los estilistas que han hecho campañas de publicidad, saben perfectamente incluso cuánto les costó tener un nuevo like. O sea, ya desde ahí, o sea, saber el costo por adquisición por like, ya te pone en una situación donde tienes que entender que todo es información y que los estilistas tienen muchísima información a su alcance y que justamente sabiéndola gestionar, creo que le pueden sacar mucho provecho. Muchísimo provecho. Sí, porque, o sea, de entrada creo que los estilistas saben más o menos, o sea, y eso es algo sin tener control. Sin tener control creo que a priori pueden darse cuenta de cuánto tarda un cliente en llegar a su volver a venir a su estética, cuánto gasta, qué servicio se hace. O sea, todo ese tipo de cosas sirven a lo largo porque al final de cuentas pueden dividirlo y seccionarlo y decir, bueno, este cliente me da tanto esto, entonces me costó tenerlo, y así pueden jugar con la información. Pero si no tienen dónde recopilarla, pues no, o sea, no creo que hagan mucho. No, imagínate que ya tienes la herramienta donde te lo va a dar exacto, donde te va a decir de veras cuántas visitas hizo, cuánto dinero te ingresó, qué servicio le hiciste. Y sabes algo que es bien importante que te da ese tipo de controles, que es saber, por ejemplo, cuánto te está rindiendo tu empleado. ¿Realmente le estás pagando por lo que, o sea, sí está viendo ese, ya sabes, ese mutuo ganancia?
tanto para él como para mí, o a lo mejor es un colaborador que no le está echando todos los kilos y yo estoy perdiendo y no lo estoy viendo porque a lo mejor me enfoco en otras cosas, ¿no? Y entonces ese tipo de controles son muy buenos y nos dan muchísima información. Y entonces tú como dueño, como emprendedor, sí necesitas tener todos esos controles, todas esas formas de ver tu negocio, porque es como verle su esqueletito, ¿ya sabes? Sí. Es, por ejemplo, tú tienes que estar bien al pendiente de lo que es tu inventario, ¿no? Para que sepas qué productos realmente son los que te están aportando y qué productos a lo mejor no deberías de tener, ¿no? O como tú dices con las redes sociales, ahí son maravillosas, porque ahí te dan todo de tu cliente. Y entonces, si tú tratas de mentirle a tu cliente, te la va a cobrar. Entonces, tú puedes hacer tu red social y decir, no, hombre, yo hago esto y el otro. Pero si tú realmente no le cumples al cliente cuando llega a tu negocio, y porque él se está enamorando de lo que tú le dijiste, de lo que tú le compartiste, de las imágenes que le diste. Entonces imagínate que viene a tu negocio y no encuentra lo que tú le estabas prometiendo. Entonces ahí ya estamos perdiendo, porque así como las redes sociales son buenísimas para atraer clientes, pues también son buenísimas para dar mentir. La información. Y qué bueno que lo tocas, haciendo. Porque justamente creo que es muy bueno hablar sobre ese punto en el mantenimiento, porque yo me ha tocado que la gente no actualiza su información, horarios, lo que sea, no lo actualiza en Google Maps, que de entrada si no estás en Google Maps, yo siempre he dicho, no existes. O sea, tienes que tener, o sea, y es súper sencillo, o sea, realmente vas, pones, y hasta Google te dice, ¿eres dueño de este lugar? Sí, le das aquí, lo registras y no pasa absolutamente nada, o sea, en 5 minutos ya estás a la vista y de todo, si empiezas a generar datos. Pero eso que mencionas, Isabel, sí me parece importante, porque yo lo he visto a lugares a los que yo he ido de cualquier tipo de cosas, hasta restaurantes, que tú ves y en Google Maps sale la imagen, pero pues fue la imagen de la inauguración, donde todo era nuevo, exacto, donde todo estaba reluciente, donde todo estaba súper bien cuidado. ¿Qué es lo que pasa? Pasa un año, vuelves a ir y justamente te das cuenta de que no está actualizado y los horarios ya ni siquiera son, ajá, la administración no es lo mismo, cambió el logo y dices, bueno, pues no es, y justamente eso hace que dejen malas reseñas, y tal vez estabas en un periodo de transición donde a todo mundo le pasa que los pasó mal, pero pues ya eso ya te afectó, ya no pudiste empezar bien, sino ya empezaste con malas calificaciones. Exacto. Ahora, hablando me gustaría tocar un poco el tema del stock, ¿no? O sea, yo creo que, antes de eso vamos al punto de venta, que creo que es importante. El punto de venta creo que es una herramienta, creo que lo tocamos, y sí lo tocamos bastante bien hace un año, que es justamente son softwares y hardware que te ayudan mucho a llevar el control de tu administración. Ahora, no son caros, y esto obviamente no es comercial, pueden ustedes ir al que sea y pueden ir a las expos que sean y seguramente ahí van a encontrar un booth pero creo que sí todos te dan o deberían de darte información, no solamente es gestión. Ahorita lo que estamos hablando es que no solamente es gestión de llevar contabilidad y eso, sino es qué podemos hacer con esa información. Creo que esa es la parte clave de este episodio en general. En la primera vimos qué información es la que debemos de tener como básica, en legal, en el logo, en el nombre, en tal. Y ahora es qué tanto podemos hacer con esa información. Literalmente, como dice el nombre del título. ¿Y ahora qué? Entonces, ¿qué es lo que crees que las personas que llevan ya un año, siguen siendo obviamente negocios, pues obviamente bebecitos, tienen que considerar en el tema, por ejemplo, legal? Yo ahí sí no sé nada. ¿En legal tienen que estar actualizando algo? O sea, del nombre ya lo hicieron, ¿tienen que estar actualizándose en algo? ¿O? Pues mira, lo que pasa es que tú sabes que normalmente año con año pues van cambiando algunas reformas y vienen saliendo cosas diferentes, como por ejemplo ahorita que nos habían dicho que para enero entrábamos con la facturación 4.0 y entonces ya era no un poco más complicada porque haz de cuenta, pues supongamos el año pasado no era necesario pedirle al cliente la constancia de situación fiscal actualizada, ahora es primordial. Y ocurre algo bien chistoso, porque a lo mejor tu cliente se le olvida, supongamos que se le olvida que cambió de dirección fiscal y entonces tú le facturas con la que tenías, pero su factura ya ni sirve para él ni sirve para ti porque ya fue modificada, ¿no? Entonces ahora esta nueva facturación pues te hace prácticamente que tengas que solicitarle al cliente. Y eso a lo mejor a veces se vuelve un poquito más tedioso y eso, pero son reformas que va sacando el gobierno que al final de cuentas pues no hay manera de evitarlas, ¿no? Tenemos que familiarizarnos y tenemos que
que tomarlas de la mano y con ellas pues seguir nuestro camino. Prácticamente no hay mucho que una vez que ya te diste de alta, como lo decíamos el año pasado en el Seguro Social, que pagas tus impuestos, que pagas tu 3%, no, al final sigue siendo lo mismo, solamente se va adaptando. Y fíjate que esto es importante. Hay muchas veces que el mismo gobierno te da muchos sistemas que tú puedes obtener gratis. O sea, tú te metes al portal y puedes hacer tus facturas y son gratis y está perfecto. O sea, la verdad es que es recomendable para la gente que no quiere a lo mejor invertir o que su negocio no le da aún para invertir un poquito más en otro tipo de programas. Pero hay programas que no son tan caros y que esos mismos, a la hora que yo recomiendo más rentar, no comprar, porque cuando tú rentas se van actualizando. O sea, el mismo programa te actualiza y te da todo. Cuando compras no, tienes que comprar otra vez las actualizaciones y eso te retrasa, ¿no? Porque, por ejemplo, cuando hay una reforma, o sea, ya el sistema te la da en automático, ¿no? Entonces ya nada más te va diciendo cómo y son, la verdad está súper padre, está súper sencillo, te da videos y te da todo, te da toda la información, tú tienes toda tu información ya en tu computadora. Yo siempre recomiendo que toda esa información la tienen que tener a lo mejor en una pequeña oficinita, o si no tienen una oficina, no importa, pero sí en una computadora que sea parte de tu sistema, ¿no? De otra computadora que tú tienes a lo mejor en recepción. ¿Por qué? Porque es importante que tú manejes tu propia información y que no esté obviamente a la vista de todos porque no les corresponde a todos. Y que, ¿no? o sea, hablamos obviamente de herramientas especializadas, pero también yo he visto gente que se maneja muy bien con Excel, que muchas computadoras lo tienen, y si no me dicen es que ni siquiera me alcanza para pagar Excel, pues tienen el servicio de Google Sheets, ¿no? Que claro, es el Excel de Google, ¿no? Y ese es completamente gratuito. Y digo, obviamente hay que saber, obviamente va a ser más difícil, porque como tú dices, ¿cuál es la ventaja de comprar o rentar este tipo de sistemas? Que todo te lo hacen, obviamente, sí, muy amigable con el usuario, ¿no? O sea, muy sencillo. Muy sencillo. Pero ¿sabes qué pasa? Fíjate que cuando tú inicias, digo, porque en algún momento nos pasó, no es que nacimos ya siendo grandes, ¿no? Pero ¿sabes qué pasa? Que tú empiezas con tu negocio y espero que no les pase porque, bueno, lo que pasa es que tienes que aprender al final de cuentas, ¿no? Lo empiezas a hacer en Excel y te lleva un poco más de tiempo. Porque, ¿qué crees? Cuando tú te compras un sistema, y fíjate que no son caros, compras un sistema, un punto de venta, y ese te resume todo. O sea, en automático tú le pones, quiero las ventas del día, y te da el informe de las ventas del día, ¿no? Quiero los gastos que hice hoy, y te da los gastos que hiciste hoy. Quiero el reporte de fulanito de tal de lo que ingresó hoy, y te da el reporte de lo que ingresó hoy. Digo, Excel es igual. Al final de cuentas, es un poquito, tienes que aprenderle más, porque obviamente tienes que hacer tus fórmulas, y tienes que hacer tu base de datos, es un poco complicado, no imposible. Digo, si tu negocio aún no te da para comprarte un sistema, un punto de venta, no, hombre, hazlo en Excel y obtener. Aquí, ¿sabes, Paco? Lo importante es tener esa información que nos ayude a tomar decisiones, porque cuando tu negocio con un sistema, el que tú quieras utilizar o el que te alcance, si tú sabes perfectamente ¿cuánto es la venta que estás haciendo? ¿Cuál es tu gasto que tienes? Y se vas a saber perfectamente qué dinero ya tienes o para usarlo tú o para invertir o para gastártelo para que tú quieras. Porque sí hay que estar bien conscientes de que los gastos fijos no dependen de tus ventas, ¿no? O sea, los gastos fijos como la renta, como la luz, como el agua, como el teléfono y sueldos, o sea, esos vendas o no vendas, los tienes que sacar, ¿no? Y entonces, pero una vez que tú ya tienes una lista al mes, ¿no? De todos tus gastos, de todos tus gastos, tanto, se me fue la palabra, tanto fijos como variables, y tienes tus ingresos, entonces tú ya dices, bueno, a lo mejor ahora sí me alcanzó para comprarme un programa, ¿no? Sí. Y te digo, fíjate que a veces uno piensa en decir, no voy a comprar un programa porque está bien caro. Pero no es gastar. Tú dices, es un gasto, no es gastar, es una inversión. Estás invirtiéndole a tu negocio para obtener información que te va a ayudar a que tú puedas vender más o a que tú, por ejemplo, imagínate que tú tienes tu negocio y le vas metiendo todas tus ventas diarias, ¿no? Y entonces luego llegan, por ejemplo, las marcas y te convences de que compres producto que va a salir súper bueno y que son tratamientos y no sé qué. Entonces tú te compras tu kit, ahí está tu kit ya de marca, ¿no? Del producto que te dijeron. Y entonces tú se lo platicas a tus colaboradores y crees que quedó completamente entendido.
Pero ¿qué pasa? Pues tú tienes otras cosas que hacer, ¿no? Entonces le haces aquí, le haces allá, y al mes te das cuenta, volteas y dices, ay, casi tengo todo lleno, ¿qué pasó? Y bajas el reporte y dices, bueno, ¿cuántos tratamientos hice al mes? ¿No? Y te das cuenta que no hiciste ninguno. Entonces agarras y dices, ok, tengo que ponerle más atención, tengo que empezar a vender, tengo que empezar a buscar estrategias de venta para que ese producto no se me quede ahí rezagado, porque ya lo compré, porque ya invertí, y entonces no se puede quedar ahí, es mejor tratar de hacer estrategias para vender, porque al final de cuentas te va a generar mucho más ganancia. Sí, y digo, qué bueno que se tocan todos estos temas porque es algo que yo siempre lo he dicho, el estilista, me encanta que aquí en Solicito Estilista realmente comprendemos el estilista como algo, como un ser multifacético, porque muchas veces al inicio, sobre todo al inicio, pues a uno le toca hacer de todo, y por eso muchas veces mis invitados, yo siempre les pregunto, ¿sigues tú estando en silla? Y me dicen, no, ya no, y es que es algo que te das cuenta. Porque o tienes que ser estilista de estar ahí con el cliente, tienes que ser un líder si ya tienes gente de cuidado, si ya tienes administrador y nadie te ayuda, si eres también el inversor, todo eso, y en todos hay educación continua, que es algo que también nos encanta hablar aquí en el podcast. O sea, realmente hablar de ya meterte como en el área de administrador, que obvio, si tienes el conocimiento, por ejemplo, de una carrera, pues obviamente muchísimo mejor. Pero si no, no hay problema. Realmente yo ya he visto que la educación continua, y eso sí es algo que hay que agradecer completamente a la pandemia, la educación continua ya está sumamente bien estructurada, la educación en línea ya es sumamente estructurada, y hay curso de todo, y hay plataformas de todo. Y entonces si quieres saber, y hasta cositas muy pequeñas, hay un curso de eso, nada más. O sea, no tienes que saber todo el panorama y entender toda la economía para... No, o sea, si realmente te pones y le ponen en Google curso de finanzas básicas para pymes, te sale y nada más te dice lo necesario. No te engarrotan con ni historia de quién inventó la administración, que si Adam Smith, no, nada de eso. O sea, nada de lo que yo vi. O sea, va muy al punto y eso me gusta. Y es algo que, digo, si ya eres estilista y más o menos quieres pues empezar, ya también es algo que tienes que considerar. Ok, tengo cierto dinero para invertir. ¿Cuál es el siguiente? Que por eso es importante la información. Tengo este dinero para invertir. ¿Dónde lo vas a invertir? También es muy importante. ¿Quieres dar el salto a tener una mejor administración? Pues bueno, consíguete un curso y paga el curso. ¿Quieres mejorar todavía tus habilidades como estilista? Pues paga el curso de estilismo. Entonces, eso también creo que es importante. O sea, no todas las inversiones, aunque sean buenas inversiones solas, son la inversión adecuada para ti. Que creo que es algo que también mucha gente falla un poco. O sea, yo he visto no solamente en el giro del estilismo que cuando ya les empieza a ir muy bien, lo primero que hacen es subir de gama todo. Y tal vez no era lo que necesitaban, tal vez era mejorar, no sé, en otra cosita, justamente en más cursos, y lo que hacen es, no sé, a lo mejor lo primero que hacen es remodelar todo el salón. Y a lo mejor no todavía aguantaba, claro. ¿No? Hace poco tuvimos una, bueno, no hace poco, ya hace un año, o sea, el año pasado, pues, tuvimos una invitada que justamente nos hablaba que a ella le daba mucha pena que su salón fuera al principio de lámina, y que ella, pues, lo primero que hizo fue juntar para ponerle techo, y la gente ni lo notó. Sí. Y pudo haber invertido en cualquier otra cosa. O sea, pudo haber invertido hasta en tener el primer pago para tal vez otro local y ya no tenía que invertir en un local que ni siquiera era suyo y después se lo iban a quitar, o pudo haber invertido en cualquier cosa. Entonces creo que el tema de las inversiones también es un tanto delicado porque la gente se suele ir más por lo visual. Por lo y hay visual. muchas cosas que cubrir antes. ¿Tienes algo de hablar sobre ese tema de las inversiones? Fíjate que aquí tú tocaste un punto bien importante. Es bien difícil, yo lo noto que es bien difícil cuando tú eres estilista al 100%, pero sabes que naces con esa alma de estilista, que tu vida se llena siendo estilista, pero también quieres emprender y quieres poner tu negocio y ya lo pusiste, ¿no? Y entonces ahí es donde tu vida se vuelve un caos, porque tú quieres seguir en la silla porque eso te llena el alma, ¿no? Eso te llena el corazón. Pero volteas a ver y necesitas pues también tener un control dentro de la administración. Y entonces ahí ocurre algo muy, yo diría difícil, porque fíjate que a veces es duro para el estilista, es duro dejar de la silla y ponerse a hacer administración. Pero hay otro punto bien importante, hay gente que no tiene la capacidad para llevar la administración siendo estilista. Entonces, al final tienes que buscar a alguien más.
Fíjate que lo que yo recomiendo que sí puedes buscar una persona que te lleve, pero es necesario, es bien importante que tú sepas lo básico. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, si tú sabes lo básico, sabes lo que le vas a pedir, sabes lo que tienes que buscar, lo que te tienen que entregar. He visto varias personas que luego me piden así como ayuda para ver, y sí es triste porque la gente abusa de ellos. También, sí. Y es un miedo que realmente, exacto, es un miedo que no creo yo que sea como algo raro. O sea, realmente ese miedo sí existe. O sea, sí hay gente que te va a buscar dar la vuelta, ¿no? O Sí, sea, sí. Y pasa muy seguido. O sea, sí, no es un miedo irracional, No. sino creo que ese es un miedo bastante fundamentado. Y que de hecho, el ser emprendedor, por donde lo veamos, y lo vimos hace un año, está lleno de miedos. Y digo, y qué bueno si usted, estilista, podcast escucha, nos está escuchando y diga, yo tengo mi negocio, ya tiene 2 años, ya pasé la prueba de fuego. Pero aún así, sí siento que los miedos nunca se acaban. Y creo que eso lo vamos a tocar un poco al rato. Pero sí, creo que sí hay gente que les puede dar la vuelta, pero porque justamente la desinformación está a la orden del día. Y también creo yo, y yo también confío que, si bien administración siento que a mí se me hizo muy sencillo cuando lo estudié. Es muy sencillo. Es muy sencillo, también hay que ser honestos, pero sí no es para todos. O sea, Sí. también estoy 100% seguro que no es para todos. Porque sí hay que ser muy frío en el sentido de buscar, como tú dices, preguntar qué es lo que necesito. Vuelvo a lo mismo. Vivimos en una época donde los datos están ahí. De hecho, creo que tenemos exceso de datos. Exacto. Pero qué datos son los que te sirven y cuáles no. Ese es ahí el punto. O cómo distinguir cuáles datos son, ¿no? Porque a veces a lo mejor los tienes y tú, así como decías de esta chica, o sea, ella vio y dijo, bueno, a mí me urge cambiar el techo, pero a lo mejor volteabas y dije, a lo mejor te urge un climasol para tratamiento, digo, para acelerar las luces, o a lo mejor te urge, a lo mejor sí, ¿no? Y entonces tú ahí tienes todos tus datos, pero fíjate que no sé si te pasa, Paco, pero un administrador piensa raro. De veras, perdón. Sí, aparte, pero busca siempre en cómo, bueno, yo economizar y a la vez tener todo funcional, ¿no? O sea, sí, yo no sé si es conforme van pasando los años que tu cerebro se empieza a configurarse de otra manera. Porque al final de cuentas, a mí, mi jefe dice que soy la nutrióloga porque luego no le doy para comer, pero yo digo, bueno, es que falta, antes hay que pagar esto, antes y después comes, ¿no? Pero fíjate que cuando el emprendedor quiere hacer todas esas funciones, pero a lo mejor no te da, porque a veces es difícil. Yo he visto gente que te lo juro que se le complica y entonces ahí es donde piden ayuda y entonces te encuentras con que la gente es muy abusiva, es muy abusiva y es muy malvada, y cuidadito y te den cuenta que tú no tienes ese feeling para entender, porque te dan vuelta. Entonces a lo mejor yo sé que les va a ser un poco difícil, pero no es complicado, fíjate, no es complicado nada más saber qué es lo que necesitas saber para tú preguntarle a tu administrador las cosas. O sea, ¿qué necesito saber y llevar el control? Nada más necesitas saberlo. Y yo digo que si al mes tú, si no quieres dejar tu silla y te llena el alma el seguir haciendo todo lo que es el estilismo, pero sí un día dedicarlo a que tu administrador te explique, a que tú sepas, así como tú dices, hay un buen de cursos, hay un buen de videos en internet que te van a decir qué es, cómo es y para qué te sirve, ¿no? Y entonces si tú durante un día le dedicas a tu negocio para que tu administrador te enseñe y tú síguele estudiando, no importa que no lo hagas, no importa que no lo lleves, si tú quieres seguir en el tocador está perfecto, pero sí es informarte y saber qué le tienes que preguntar a la persona que te está ayudando con la administración. O sea, ¿qué necesito saber para que al final de cuentas no me pasen otras cosas? Porque al final de cuentas hay mucha gente abusiva, ¿no? Sí, claro, no, y creo que también todo se resume al tiempo y forma, porque creo que estamos hablando, y esto sí es muy importante, la administración, si bien es algo que todo mundo debe de tener, y que al final de cuentas, si tienes un negocio, la estás aplicando. Sí, a bien fuerza. o mal, la estás aplicando, sí. ¿no? O sea, realmente tienes que ser administrador si tienes un negocio. Pero yo siempre he dicho que justamente el orden, el cómo lo hagas y el tiempo en el que lo hagas es justamente lo que va a determinar si creces
o no como empresa. Y eso es algo muy importante. Muchas personas se dejan guiar nada más por lo cuantitativo, ¿no? Entonces, por ejemplo, dicen, híjole, es que la competencia está... ya me vino fulanito y me dijo que él facturó el año pasado 2 millones. Pero le pagó a todos la nómina. O sea, no es necesario ver cuánto gana, sino en cómo está aplicado. Y pasa también lo contrario. Mucha gente emprende pensando, y esto es una realidad, o sea, estos son datos duros. Mucha gente emprende pensando que le va a ir mejor que cuando tenía un trabajo godín, lo que sea, o sea, un trabajo estructurado, y ellos piensan que van a ganar más. Y como lo vimos desde el año pasado, tú como estilista, como emprendedor, también tienes que tener un sueldo. No todas las ganancias de la estética, del salón, del spa, de lo que sea, son para ti. Tienes que tener un sueldo. Y muchas veces dice la gente, bueno, pero es que nada más me está dando el sueldo. Eso ya es un negocio exitoso. Y mucha gente se traba y dice, no, es que sabes que yo esperaba más. Bueno, es que también te vendieron. ¿Quién te vendió el curso de emprendimiento, no? O sea, los de alguien de TikTok. O sea, pues no. O sea, evidentemente hay que tener los pies bien aterrizados. Creo que un negocio, como tú dices, funcional, y comparto contigo la idea de lo menos, pero funcional, siempre va a ser lo mejor. Y tal vez para muchas personas que son como, o pensaban como en grandes cosas, no es que esté mal eso, pero sí hay que ir con los pies bajo la tierra, no bajo la tierra, en la tierra. En el caso de que si tienes un negocio que está cubriendo tu nómina, la nómina de los empleados, y todavía tienes un poco más para justamente enfocarte en esto de la administración y el mantenimiento local, ya lo hiciste. Si no estás teniendo la millonada después de hacer todo eso, pues digo, tal vez por ahí búscale con algún twitcheo de algunas cositas, se puede conseguir, pero ya con eso es un negocio exitoso, y mucha gente, si no ve grandes ganancias al año, también se desesperan. Y creo que eso no es la mente del administrador, eso es la mente de alguien que le vendieron el emprendimiento como la solución a todos los problemas, y no es la realidad. Hablando, por ejemplo, ya hablamos de stocks de cosas físicas, ¿no? Hablamos de stocks, de tener como cosas del local en su punto y tenerlo todo el mantenimiento. Creo que hemos hablado de la era tecnológica. Tú, Isabel, como administradora de esta franquicia, ¿ya tienes, por ejemplo, un porcentaje que destinas a campañas digitales? O sea, el mundo digital, los activos digitales, el mantener una página web, el mantener un dominio. ¿Ya tienes también como los porcentajes que dedicas? ¿Ya podrías ver el impacto que tiene ahora y que va a tener en un futuro la era digital en el ámbito de la belleza? Pues sí, fíjate que como empresa sí tenemos un porcentaje destinado. Hemos tenido un poquito de problema después de la pandemia para realmente enfocarnos. Ahorita, te voy a ser bien honesta, nuestras páginas están un poco en stand-by porque estamos como reestructurando, estamos como haciendo todo ese tipo de gestión, porque te vuelvo a repetir, como que sí nos da un poquito de, como no de miedo, pero sí de pensarle muy bien, que yo no quiero engañar al cliente, ¿no? O sea, sí quiero mostrarle realmente lo que somos, porque de nada te sirve ponerte un buen de fotos bonitas, padres, y meterlas en la página y todo, y al final de cuentas que lleguen a tu negocio y sea algo completamente diferente, ¿no? Entonces, tenemos como que ahí un poquito de conflicto, ya sabes, como interno, porque fíjate que nos pasó algo súper chistoso. O te pasa, y les va a pasar a todos. Estoy segura que los que me están oyendo o sea, van a decir, sí es cierto, a veces nuestro colaborador es un poco complicado, porque tú le explicas cómo se van a hacer las cosas y todo, pero ellos hacen como lo más fácil. O sea, ¿para qué le hago todos los pasos que me acaban de decir si yo me brinco el 3 y el 4 y con el 2 y el 1 ya lo hice, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa? Que cuando el cliente viene y se hace el servicio, pues obviamente no salió como estaba planeado, y entonces pues ahí es donde te vuelvo a repetir, ahí es donde si tu red social no das realmente lo que está, exactamente lo que estás prometiendo, o sea, sí puede ser contraproducente. Entonces nosotros sí tenemos destinado a ese porcentaje. Lo que no hemos podido a lo mejor concretar perfectamente bien es pues con la gente que nos ayude a que porque realmente necesitamos algún experto ya. Sí, pero eso está perfecto, porque justamente es lo que yo mencionaba. O sea, muchas veces la ida a mucha gente es, voy a meter toda la publicidad de Facebook, toda la publicidad de Instagram y ya, ¿no? O sea, ya el trabajo está hecho y los clientes van a empezar a llegar. Y tal vez ese dinero lo pudiste haber destinado en
un curso para los colaboradores. Entonces es lo que digo, muchas veces las respuestas fáciles o que parecieran, tienes que analizarlo. Y eso sí es algo que volvemos a este como mindset, ¿no? Esta línea de pensamiento del administrador, de decir, ¿realmente sí será lo necesario? O sea, ¿realmente sí necesitas, no sé, ese nuevo espejo? ¿Realmente necesitas, o sea, tal vez, o sea, si ves tu mobiliario y está bien y todavía aguanta unos 2 años, aguántate 2 años. O sea, yo soy aguántate, porque puede salir y van a salir muchos inconvenientes y no todo lo que le sirva a una persona le sirve. Y eso es algo que a mí no me gusta mucho de los casos de éxito. O sea, mucha gente creo que estamos acostumbrados a ver en redes sociales, en el internet, incluso hasta en televisión, que venden incluso hasta puntos de venta, venden cursos, venden lo que sea a través de casos de éxito. A mí me fue muy bien porque yo hice esto. Y la gente dice, yo le voy a comprar esto porque voy a seguir casi paso a paso lo que hizo. Y no sirve. O sea, incluso ustedes tienen muchas franquicias, ¿no? Te puedo asegurar que lo que sirve en esta sede, que es Parque Interlomas, no te sirve en la otra. Y son administraciones completamente distintas. Y eso es algo que hasta que no lo ves aplicado, tú piensas que no es así y que todo va a servir igual. Y no es así. ¿Y no? Sí, completamente de acuerdo. Fíjate que el mundo del estilismo es amplio y es hermoso, porque de verdad es una profesión que te da tanto, porque te vuelve una persona súper creativa, donde tú le puedes cambiar la imagen a un cliente y lo vas a ver hermoso, ya se va a sentir hermosa porque le estás cambiando toda su forma. Pero tu negocio, al final de cuentas, sí necesita esa pequeña parte de administración, sea grande, pequeñito o extra grande, lo que tú quieras. Es necesaria, es importante, porque si tú llevas y llevas esa administración correcta, aunque sea pequeñita, te va a hacer crecer muchísimo, te va a hacer enfocarte en cosas verdaderas para que al final de cuentas tú sigas creciendo. Fíjate que algo bien importante que suele suceder así, todos piensan que, o sea, ya puse mi negocio, ya sobreviví 1 año y entonces a lo mejor así como tú dices, ya me doy por bien servido si ya me deja mi sueldo, ¿no? Y dices, ya, todo, y está perfecto, te lo juro. Pero ¿qué pasa cuando ya tu negocio te deja a lo mejor un poquito más de ganancia? Entonces tú dices, no hombre, ahora sí me voy de viaje No es cierto. O sea, ese dinerito que te está sobrando, almacénalo, guárdalo, porque vas a ver que te va a servir para algo. Yo siento que verdaderamente un negocio que te va a dar ganancia puede ser a los 2 o 3 años. ¿Por qué? Vas a decir, no va a tardar tanto, pero no quiero que, o sea, sí te va a dar pequeña ganancia, pero eso trata de ahorrarlo y seguir invirtiendo. O sea, ya óyame, no te lo quieras gastar, no lo quieras, te digo, ya no hombre, traía a lo mejor un cochecito ahí todo, pero ahorita me entró, vamos por un cochezote, ¿no? Y entonces dices, no, no vamos a ir por el cochezote todavía. A ver, así como tú dices, bueno, ya veo que mis muebles a lo mejor me duran 2 años más. Y ya vi que a lo mejor todo, pero ¿qué tal si empiezo a ahorrar para abrir otro? ¿No? Y entonces ahí es cuando realmente el emprendedor empieza a buscar la forma de hacer crecer ese recurso que se va a ir formando poquito a poquito. Pero ¿qué pasa cuando tú lo poquito que tienes te lo empiezas a gastar? Pues ya no funciona, ya no sigues creciendo, ya no sigues con ese plan. Y fíjate que es bien difícil que los pequeños emprendedores lo entiendan. Sí, lo he notado, sí es algo que la gente no, porque insisto, creo que mucha gente abre locales por los motivos equivocados. O sea, creo que mucha gente sí le gana el dinero y el dinero va a venir, o sea, tiene que venir, y más si lo administras correctamente, pero no es lo más importante, no debe ser el único fin. Y evidentemente tampoco es la única medida de éxito que hay. Si generas mucho, generas poco, no es lo que determina si un negocio exitoso es. Insisto, tomando mucho la pandemia, porque creo que la pandemia abrió muchos portales y muchas visiones. Vimos a los más grandes caer y también vimos de los más chiquitos que sí lograron sobrevivir. Entonces el éxito realmente sí, yo estoy 100% seguro. Todavía no sé qué signifique, pero estoy 100% seguro que no se mide en dinero. Estoy súper seguro que no se mide en dinero, y eso es algo que he aprendido pues a lo largo de estudiar administración, de practicarla y todo. Ahora, algo que quiero también lograr con este episodio en específico es que muchas de las finanzas, yo entiendo que mucha gente
seguramente apenas está empezando o ya tiene unos 5 años o incluso podrán tener 10, 15 años, pero apenas hasta ahorita está entendiendo lo importante que es tener, o sea, puede ser cualquier lugar que esté en su viaje, pero creo que lo más cercano a hablar de tal vez una macroeconomía a unas finanzas personales, pues se tienen que encontrar un cierto balance porque es difícil dar ese salto, ¿no? Y por ejemplo, mucha gente cuando te habla de finanzas personales, y que también es importante tenerlas antes de administrar un negocio, es el famoso gastos hormiga. Los gastos hormiga es algo que si tú no los has identificado en ti, no los vas a identificar en tu salón. Pero ¿cuáles son? Yo me imagino, y yo siempre lo he visto, yo creo que el área de estilismo es un lugar donde sí debe haber muchos gastos hormiga. O sea, sobre todo en cuestión de stock, como tú dices, muchos de los kits, si no se están vendiendo, sigues comprando kits de un producto que se te va a quedar 2, 3, 4 y no hay, siento que a veces la rotación de producto en el área del estilismo, barbería, sí tiene ahí un punto muy fuerte a flaquear si no lo ven. Por ejemplo, tú, Isabel, a lo largo de tu carrera, ¿cuáles son los gastos hormiga que te has encontrado? ¿Cómo los has eliminado? ¿Cómo fue qué pregunta te hiciste? Porque eso es muy importante, porque volvemos a lo mismo. Si no tienes el mindset de administrador, no sabes qué preguntas hacer. Y si no sabes qué preguntas hacer, pues cualquier respuesta te va a venir bien, ¿no? Claro. Pero ¿cuáles preguntas hiciste o qué fue lo que tú te cuestionaste para decir, oye, si tenemos gastos hormiga y hay que reducir en esto, ¿no? Fíjate que nosotros algo que nos pasó, o algo que marcó muchísimo, era precisamente el stop. O sea, nosotros antes de la pandemia teníamos un stop tan grande y que sentíamos que era lo correcto. Y fíjate que cuando llega la pandemia, o sea, nosotros logramos sobrevivir con todo lo que teníamos en stock 2 años. Y entonces ahí te das cuenta que todo lo que tenías, o sea, realmente era gasto. O sea, aunque tú hayas comprado ese producto, lo tengas en tu almacén y lo veas ahí, se vuelve un gasto. Porque al final de cuentas no estás obteniendo, no estás redituando absolutamente nada, por eso que tienes ahí parado. Entonces yo en lo particular entendí que debes de estar bien consciente de qué necesitas y qué es lo que no necesitas. A veces es bien fácil que venga el vendedor y te convenza y te diga, mira, es que tengo ofertas y todo. A veces las ofertas no siempre son buenas. Te voy a decir por qué. Porque a lo mejor te lo traen y te dicen, está en oferta y cómpralo y ésalo. Y una vez que tú lo compras y lo paras ahí, se convierte en gasto. Porque no estás obteniendo nada de él. Tú gastaste el dinerito que tenías ahí, a lo mejor te decías, bueno, me alcanza para comprar el producto. Pero ¿qué pasa? Lo compras y lo almacenas ahí. Y no pasa nada. Pasa un año. Digo, afortunadamente el producto dura un buen. Pero al final de cuentas no estás obteniendo, no estás redituando. O sea, supongamos que tú compraste, ¿qué te parece? Unos 1,000 pesos en producto, ¿no? Y que si tú te pones a echarle un poquito de cabeza y dices, bueno, voy a hacer tratamientos, ¿no? Y voy a venderlos en 200 pesos. Y a lo mejor el tarro me alcanza para 10 tratamientos. En 200 pesos ya le gané lo doble, ¿no? Y entonces ahí es donde tú dices, eso sí es ganancia. Pero ¿qué pasa? Que si yo por comprar y comprar y comprar y comprar, porque a lo mejor tengo el dinero porque está la ofertita, y entonces ¿qué pasa si no lo mueves? Pues es un gasto, ¿no? Se convierte en un gasto. Entonces fíjate que nosotros después de la pandemia sí descubrimos que no había necesidad de tener tanto producto ahí, tanto producto rezagado, tanto producto parado. Y otra cosa que fíjate que te da mucha información también, el punto de venta. Nosotros hacemos, reportes de todo, te lo juro. Por muy rarito que parezca, te lo juro que hacemos reportes de todo. Y ahora, por ejemplo, vamos a hacer reporte de lo que ingresa cada colaborador, de cuánto ingresa en tal servicio, de cuánto ingresa en el otro servicio. Y ¿sabes qué? Hemos llegado al punto de descubrir qué colaborador, porque a veces, ¿sabes qué pasa? Que se venden, y ellos se venden muy bien. Entonces llegan y te dicen, yo hago esto y esto y esto y esto y esto y esto, pero ¿sabes qué? Necesito que me des sueldo. Y tú dices, wow. No, porque aparte hasta te dicen que traen 200 o 300 personas de cartera, que cuando llegan contigo, quién sabe dónde se perdieron los condenados, porque no llega ninguno. Bueno, entonces al final de cuentas, tú ves, le das lo que te pidió y lo ves trabajar y dices, no trabaja bien, no trabaja mal, trabaja bien. Y entonces de pronto empiezas a hacer el reporte y dices, no, lo que está ingresando ni siquiera me cubre lo que yo le estoy pagando.
¿Qué significa? Que por muy bueno que tengas, y hay gente que tú la ves ahí, que a lo mejor no la tomas en cuenta y todo, y luego ves tu reporte y dices, wow, este cuate vende un buen. Fíjate que hay gente que nació para las ventas, y si tú le das una cosita, te lo multiplica. Y a veces a esos no les apuestas tanto. ¿Y sabes por qué no les apuestas? Porque no sabes lo que te dan. Porque no sabes, o sea, porque tú lo ves y lo ves así calladito, lo ves que no hace mucho, pero ya cuando entras a tu sistema y empiezas a hacer reportes y empiezas a ver, dices, wow, Sí. hay que echarlo y hay que buscar la manera de Sí. seguir. Sí, creciendo. y obviamente tocaste un tema que yo en la verdad no tengo nada de experiencia, que es justamente manejo de alguien a mi cargo. O sea, yo nunca he tenido como un equipo que esté a mi cargo y que yo les pague, pero evidentemente, o sea, y tal vez suene mal, pero por ejemplo, puedo hacer mucho el paralelismo con las redes sociales. O sea, por ejemplo, movemos el proyecto a través de redes sociales y o sea, lo mismo que dijiste es lo mismo que yo hago para saber a dónde va cada contenido. Porque, por ejemplo, mucha gente le gusta Facebook y dice, no, es que Facebook tengo ahí N cantidad, ¿no? Tenemos 3,000, 5,000, 6,000 seguidores. Y le apuestas y entonces empiezas a dejar hablando de campañas digitales a Facebook y le metes todas las campañas de Facebook. Pero si no ves los datos, ¿qué tal si todas tus citas se hacen a través de Instagram? Entonces, ¿para qué le sigues metiendo a Facebook? Nada más porque tienes ahí más seguidores, pero todas las citas te las están pidiendo por DM. Entonces, o sea, vuelvo a lo mismo, es pensar, realmente es el ser administradores, siempre pensar y hacer preguntas. Por ejemplo, mencionábamos, y qué bueno que tocaste el stock y qué bueno que sea un caso real, porque insisto, también los casos reales son los que, no solo los de éxito funcionan o no funcionan, también los casos reales nos enseñan a ver mucho de que todo mundo tiene problemas y eso lo hace muy real y eso creo que quita un poco como estatus muy alto que se tiene del emprendedor y que la gente que se para a las 5 de la mañana y ya está ahí, o sea, no, o sea, para ser un buen emprendedor nada más tienes que realmente hacer las preguntas correctas, ¿no? Por ejemplo, hablando del stock, como tú decías, Isabel, se te acerca tal X marca y te vienen con un producto en promoción y mucha gente dice, está más barato, insisto, solamente piensan de manera cuantitativa, ¿no? Si está más barato, tengo dinero, voy a comprar mucho y lo voy a vender. ¿Por qué está en oferta de entrada? O sea, la gente no se pregunta así, oye, ¿por qué está en oferta? Puede ser que sea precio de introducción, que ahí es donde yo como administrador sí compraría, porque entonces sé que entra, cuál es el riesgo, y es a lo que sigue, el riesgo, ¿no? ¿Cuál es el riesgo de analizar? Pues tal vez sea un producto que como es nuevo, la gente tal vez no le guste, no lo conoce, no. Exactamente, y ahí es un poco de apuesta, porque si resulta ser un muy buen producto, lo conseguiste más barato y le puedes dar el precio caro, ¿no? Pero insisto, es evaluar riesgos, ¿no? Pero también no ser tan, tan riesgoso en el sentido de decir voy a acaparar para en el momento que todo pegue, porque, digo, no, obviamente creo que no fue su caso, pero sí la gente que compra y tiene mucho stock, no solamente por tener stock o porque estaba barato, sino porque justamente se van preparando, ¿no? Ahora, o ya se quedaron con este miedo de si la pandemia se fue. Puedo pensar, hubo estilistas que no pudieron operar, o sea, de cortar cabello o peinar en la pandemia, pero sí subsistieron a través de venta de productos. Puede pasar, o sea, cualquier caso. Y que ahora digan, no, ¿sabes qué? Ya puedo cortar, pero la pandemia me enseñó esto, entonces voy a comprar todo el producto. Hijo, mano, o sea, ¿cómo te digo? Para que vuelva otra pandemia la veo complicado de aquí a unos 3 años todavía, ¿no? Entonces, y ya tienes mucho producto. Entonces creo que sí, el tema es hacer las preguntas. O sea, y que realmente en la administración no existe una plantilla mágica que te diga, sigue estos 3 puntos y vas a ser el mejor empresario, el mejor emprendedor. Y no, creo que todo escenario es distinto. Hay infinidad de variables y creo que hacer las preguntas correctas es el tema, ¿no? En cuestión de mantenimiento, de control y de todo. Ahora, ¿te parece si hablamos ya por último de los riesgos? Creo que los riesgos son un miedo y, por ejemplo, hablando del año pasado, creo que el temor más grande de todos es justamente el riesgo monetario, ¿no? Sabemos que iniciar un negocio de manera como nosotros lo planteábamos hace un año, que es justo por la vía legal bien, el tener de inicio un local que cubra todo y que mínimo te aguante el primer año, que es la prueba de fuego, como siempre le hemos dicho, sí es el riesgo de decir, híjole, es una inversión choncha. O sea, realmente si es choncha, no importa si tienes mucho dinero o no, es una inversión que, aunque tengas mucho dinero, te puede doler perderla, ¿no?
cuando ya estás administrando un local, ¿cuáles son los riesgos que persisten? ¿Cuáles son los miedos nuevos? Porque creo que el miedo nunca deja de estar ahí, simplemente se transforma. ¿Cuáles son los miedos que tal vez las personas se puedan ahorita, que ya tengan un año, realmente decir, ¿y ahora qué? También creo que es, ¿y ahora qué miedos vienen? ¿Cuáles son los miedos que tú, por ejemplo, Isabel, con tanta carrera, aún tienes? ¿Y cómo lidias con ellos? Porque, pues, insisto, el miedo nunca se va a ir, solamente hay que afrontarlo, ¿no? Claro. ¿Cuáles son los miedos y riesgos que aún después de tantos años tú sigues viendo permeables? Pues mira, fíjate que es algo no complicado, porque nada es complicado en esta vida si realmente lo quieres hacer. Pero hay aquí varias formas, ¿no? Por ejemplo, hay emprendedores que deciden hacer su negocio, y ahorita voy a hablar un poquito de los pequeños, de los que tienen esa inquietud, que tú tocaste un punto importante, Paco, de que a lo mejor muchos de ellos se van por dinero. O sea, yo dejo mi patrón, creo mi propio negocio y voy a tener dinero, ¿no? Y olvidan unas pequeñas cositas, porque yo conozco varios que hacen eso, que hacen, no les dan seguro social a sus colaboradores, ¿no? Y tratan de ahorrar muchas cosas, no pagan sus impuestos al 100%, y digo, no crean que los estoy regañando, ¿no? Al final de cuentas cada uno sabe lo que hace, pero te voy a decir una cosa, el riesgo que tú corres por no darle seguro social a un colaborador es muy grande, principalmente con las autoridades, y después, pues como ser humano, ¿no? Como ser humano, porque al final de cuentas, por ejemplo, nosotros tratamos siempre de tener a todo el mundo asegurado, porque al final de cuentas es algo que te va a dar esa tranquilidad de que tu colaborador, si le pasa algo, si necesita alguno de su familia o algo, ellos van a estar cubiertos en ese aspecto, ¿no? Cuando ya creciste, ya pasaste un añito, y mira que yo conozco varios que ya pasaron más de 5 años y siguen con lo mismo. Y al final de cuentas, ese riesgo, no te creas, no duermes bien de saber que qué tal que si mañana me despierto y ya me cayó alguna autoridad porque no he cubierto al 100% lo que tengo que cubrir, o a lo mejor algún colaborador tuvo algún problema y ya sabes, todo eso. O sea, sí son riesgos que no dejan, o al menos a mí, que soy la administradora, que ni siquiera soy la dueña, no me dejan dormir. Entonces, Sí, y recordar que difícil, o sea, el entorno del estilista está lleno de peligros recurrentes, ¿no? Sí, y a lo mejor no quiero sonar, pero sí, o sea, manejas filos, manejas electricidad, manejas químicos. O tu familiar. O sea, por ejemplo, estoy hablando de que tú a lo mejor puedes asegurar a tu esposa, a tus hijos, a tus padres, si aún vives con ellos, entonces puedes proteger a todos ellos, ¿no? Entonces, al final de cuentas, si lo analizas, o sea, cubres un buen de gente que está a tu alrededor. Y eso sí es importante, yo considero que eso es muy importante. Pero ya cuando tienes pues un negocio más confiable y estás en todo eso, o sea, ya legalmente tienes todo esto, sigues teniendo miedos todos los días, porque al final de cuentas el estilismo es muy padre y es muy bonito, pero todos sabemos que hay que estar capacitando a la gente todos los días. Y a lo mejor el estilismo, lo difícil, o para mí te voy a decir que a lo mejor no me gusta que llegue, yo siempre te digo, como administrador te vuelves raro, ¿no? Porque ¿qué pasa? Llega un asistente y entonces llega una persona, lo contratas como asistente y entonces empiezas a enseñarle, y una vez ya que le enseñaste, pues agarras y ya me voy. Y entonces tú volteas y dices, ¿cómo? O sea, todo lo que invertí, todo el tiempo, todo el esfuerzo, todo lo que te di. Y digo, está bien, si se quieren ir no pasa nada. Pero eso es un miedo muy grande para los emprendedores, ¿eh? El estar invirtiendo en la gente, el estar capacitándola, el estar haciéndolo y haciendo que crezca todos los días más, para que mañana decida o irse a poner su propio negocio o irse con el de enfrente, que a lo mejor es lo más complicado, ¿no? Y ese es un riesgo, yo creo que todos, y no me van a dejar mentir, lo que me están escuchando saben perfectamente que es cierto, que sí llega a ser, pasa seguido. En esta profesión pasa muy seguido, y ese sí es un miedo que si tú como dueño
lo ves palpable, lo ves difícil, pues ahora como administrador imagínate todo el dinero que gastas en... Y es que exacto, o sea, creo que lo que diferencia, vuelvo a lo mismo, tiempo y forma. Creo que lo que diferencia eso del gasto, la inversión, es porque obviamente, insisto, tu negocio depende de tus colaboradores, ¿no? Entonces tampoco es como que te quedes con las manos cruzadas y no van a hacer nada. No, obviamente tienes que capacitarlos, dejarlos bien, pero justo cubrir esa inversión, ¿no? Entonces, si ya le enseñaste, lo dejaste muy, como se dice aquí en México, muy picudo, y ya pues rebasó el tiempo que a ti te dio ganancias, que todo el mundo estuvo bien, tuvieron una buena relación laboral, y realmente alcanzaste a cubrir la capacitación que le habías dado previa, perfecto, que cada quien haga, pero como dices, el riesgo está en tiempo y forma. Si lo dejas picudo y luego a la primera oportunidad se va, dices... Sí, ¿qué pasa? ¿No? Fíjate que algo también que es que tú lo consideras como riesgo o también no te deja dormir muchas veces es que hay mucha gente que no sabría explicarte. Quisiera yo entenderlos, yo sí los quisiera entender, porque hay mucha gente que tiene muchos años trabajando contigo, entonces llega hoy y te dice, ¿sabes qué? Ya vengo a renunciar, no me siento a gusto y lo que tú quieras. Y tú muy mono le dices, perfecto, o sea, realmente todos siempre tratamos de convencerlos porque para nosotros toda la gente que tenemos es valiosa, ¿no? Pero si ya no te voy a obligar obviamente a no estar conmigo, ¿no? Entonces le dices, ok, perfecto y todo, y que a los 2-3 meses llegue una demanda por despido injustificado. ¿Sabes qué? Eso es un riesgo muy grande que corres tú como emprendedor y que al final de cuentas sí te causa muchos estragos porque primero, déjame decirte, el ser humano siente, o sea, vives y un estilista más porque es un artista, ¿no? Y entonces dices, oye, ¿está esto lo que le di a este cuate? Lo hice, le enseñé, lo fui construyendo. Y al final de cuentas tú no les cobras una cuota por hacerlos. Yo como le digo a todos ellos, miren, al final de cuentas yo te voy enseñe y el día que tú quieras te vas. Y el día que te vas te llevas todo lo que aprendiste, porque no te puedo decir, Paco, ya te fuiste, déjame. O sea, es que, exactamente, deja tus memorias y vete, porque eso es lo que te corresponde. Y todo el mundo tenemos derecho a crecer, todo el mundo tenemos derecho a irnos, pero hay que hacer lo correcto. Yo esperaría que el ser humano hiciera lo correcto, ¿no? Que no te salga con esa actitud, porque muchísimas veces ellos dicen, no, pero es que yo merezco esto y esto y esto. Pues sí, pero es diferente si yo te corro o si tú te vas, ¿no? Y yo normalmente, yo quisiera que nadie, ¿no? Quisiera yo que todo el mundo que estuviera aquí conmigo, ¿no? Porque al final de cuentas tratamos siempre de que sea el beneficio mutuo. O sea, tú ganas y yo gano, ¿no? O sea, al final de cuentas, y vamos a vivir a compartir un entorno sano, ¿no? Tampoco voy a estar, lo que menos hace la gente es abusar del colaborador, porque imagínate nada más que difícil. Al final vas creando como una familia. Vas creando una familia porque aquí pasamos 8 o 9 horas al día y se va haciendo una familia. Entonces, sabes que cuando un familiar te traiciona, pues obvio, sientes triste. Sí, y pues yo digo, ya se nos está acabando ahora sí el tiempo, Isabel, y creo que fue un excelente otra vez clase, este pequeño segmento de la siguiente parte que vimos hace un año, y creo que llegamos a muchas conclusiones. O sea, yo me voy muy muy feliz, espero que los podcast escuchas también se vayan felices con toda la información que nos diste, porque justamente creo que se entendió muy bien que sí, para administrar un negocio, sí es otra línea de pensamiento completa de la de ser estilista. Entonces cabe recalcar que no es imposible fusionar los dos, sobre todo cuando se está empezando, pero sí va a llegar una brecha en el que justamente ya sea por conocimiento, sea por tiempo, sea por esfuerzo, sea por salud mental, no vas a poder llevar las dos. No es imposible. Si quieres realmente crecer, si quieres progresar, tienes que separarte. Y creo que esto último que mencionaste sobre el sentir de los estilistas y el sentir de los administradores, se ejemplifica muy bien, porque yo siempre he dicho que la mayor competencia de cualquier estilista es el ego. Es una profesión que yo he visto que hay ego en todas partes. Y creo que para ser administrador te tienes que quitar el ego, porque justamente tienes que entender que si ya estás administrando algo, no solamente eres tú. Que sí es tu marca, sí es tu visión del negocio, pero al final de cuentas dependes de N cantidad de gente. Entonces te tienes que desprender. O sea, y yo sé que mucha gente, y yo lo he visto hablando con emprendedores, sobre todo cuando empiezan, siempre dicen, es que es mi bebé, ¿no? Este es mi bebé. Y dices, pero también los bebés crecen. Y como los hijos, o sea, la vida y los negocios es una analogía completa.
los hijos crecen, los hijos se van. Y tienes que dejarlos hacer, ¿no? Y es lo mismo, o sea, desprenderte de tu negocio y decir, bueno, si quiero que esto crezca, sobre todo, exacto, si no quieres, te quieres quedar igual, también es válido, ¿no? Como decimos aquí, pues si quieres crecer, tienes que quitarte ese ego y pues, dejarlo crecer, ¿no? Y contratar gente y saber que los riesgos están y que los riesgos siempre van a estar. Dicho eso, Isabel, ya para terminar, si tú tienes algo que agregar y decirle a los podcast escuchas, este es tu momento en todas las redes sociales, todo lo que quieras decirle, esto es tu momento ya como sabes, y ya para cerrar esta bonita inicio de temporada. Muchas gracias. Bueno, pues yo quisiera decirles que no vayan a creer que es complicado, que es difícil, que es triste. No, hombre, ser emprendedor es lo más hermoso, ser estilista es también muy bonito. Y hacer esa fusión de esos dos, pues al final de cuentas te puede hacer crecer enormemente. Pero al final de cuentas, en todo lo que tú hagas hay riesgos. O sea, que si quieres emprender un negocio, hombre, no te preocupes. Tú hazlo, como dirían aquí en México, aviéntate. Hombre, no pasa nada. En el camino irás encontrando a lo mejor retos, a lo mejor dificultades, pero como seres humanos siempre logramos salir adelante, fíjate. Siempre logramos transformar esas dificultades o esos tropiezos en a lo mejor oportunidades, mejoras. Así que a todos les deseo que les vaya muy bien, que este año sea genial y que no tengan miedo. O sea, al final de cuentas, todo lo que vayas a hacer, si quieres emprender, si quieres seguir siendo colaborador, al final de cuentas es echarle esas ganas y no tener miedo y no sentir que no se puede. Claro que se puede, digo, puedes a lo mejor fallar y volver a empezar, no pasa nada. No pasa nada, al final de cuentas es echarle un buen de ganas y tener pues el corazón abierto ahora sí que ya sea a la felicidad o al fracaso, no pasa nada. Sí, exacto, recibirlo todo como es. Exacto. Pues muchísimas gracias, Isabel, nuevamente, de verdad, qué pena que tuvo que pasar un año para volvernos a ver, espero que no vuelva a pasar otro año así, esperamos que podamos hacer más colaboraciones, pero de verdad, muchísimas gracias por toda su sabiduría en general de todo el equipo de Cucu y Guille, muchísimas gracias por tenernos aquí, tan bello que está el local, y pues muchísimas gracias a ustedes, podcast escuchas, por nuevamente recibirnos ya el inicio de esta 4ª temporada. Ya saben que si ustedes están escuchando esto a priori o principalmente y no escucharon la masterclass pasada que tuvimos hace un año, pues vayan a verlo. Ya saben que lo pueden encontrar como el ABC de la peluquería, igual como esta ocasión fueron 3 episodios y obviamente tocamos los temas principales o los más básicos, y esta nueva visita pues es justamente para ver lo que un estilista a través de un año de trabajo se puede encontrar, ¿no? Los nuevos retos, los nuevos riesgos y pues la nueva mentalidad que se debe de tener ya como una persona que administra un local de belleza. Pues muchísimas gracias, podcast escuchas, en serio, muchísimas gracias, Isabel, nuevamente, y obviamente muchísimas gracias a nuestro patrocinador Babyliss Pro por estar una nueva temporada, un nuevo episodio con nosotros. Yo fui Paco Martínez, recuerden que la belleza la hacen ustedes. Nos vemos la siguiente semana. Hasta luego. Esto fue Solicito Estilista, un podcast creado por Alto Peinado.